Empecemos por una suerte de confesión, sería el término. Hay algunos aspectos del siguiente editorial, los iniciales sobre todo, que vamos a exponer con algo de pudor, porque tratan sobre conclusiones post-electorales, hoy generalizadas en su mayoría, que este espacio se permitió adelantar, no por disponer de bola de cristal alguna, hubo tan solo el mérito de rechazar el sometimiento a la parafernalia mediática que sugería casi todo lo contrario a lo que pensábamos y dijimos. No fuimos los únicos desde ya, ni de lejos. Pero vale la aclaración porque no sería justo, o sentimos que no sería justo, si alguien pudiera creer que diremos algunas cosas con la facilidad del diario del lunes. Tenemos un archivo de espaldas amplias a disposición en el sitio web, en variadas publicaciones, y por tanto tenemos ganas de decir, con orgullo bien entendido, por favor, que no nos alcanzan las generales de la ley, que sí les caben, y este, si se quiere, es un primer apunte, a quienes ahora abren la boca estupefactos, como si lo ocurrido el domingo hubiese sido un imprevisto descomunal, histórico. No solamente eso, en verdad. Los medios y periodistas de la oposición, los comandantes de la oposición, y ya desde la noche dominical misma, se dan el lujo de facturar errores y horrores a las fuerzas y dirigentes derrotados, con una altanería, un rencor, una liviandad carente de cualquier mínima autocrítica, ética y moralmente insoportables. Tienta señalar que estas fueron las elecciones de los supuestos consolidados. No, no es así. Fueron las elecciones de los mitos operados. Ante todo, claro está, el de que se vivía un clima antioficialista expandido, enérgico, enojado, poco menos que terminal. Baste recordar el título central en portada de Clarín el día siguiente del balotaje porteño, al animarse a que Macri había hundido al kirchnerismo. Hundió. Santa Fe y Córdoba extendieron esa semántica con verbos de igual tenor, con figuras como caso y fin de ciclo. Da vergüenza ajena repasar las notas de opinión y los comentarios sucedidos desde la primera vuelta capitalina. Por sentido común y, vamos a admitirlo, desde la valorización profesional. Les juro que no termina causando ninguna gracia, como periodista, el bastardeo al oficio hasta este extremo cuyo salvajismo no se relaciona con el mal gusto de la retórica desmedida, que es cuestión de cada quien, sino con la falsedad de los datos. Ni siquiera con la manipulación. Con la falsedad, lisa y llanamente, aunque algunas de las acepciones del término sean disimulo, fingimiento, disfraz. Y en consecuencia estemos hablando de una mentira a sabiendas, que es lo que en efecto aconteció. Pero en torno del periodismo, cuando se dice falsedad, la palabra tiene una carga connotativa insuperable porque implica que se viola un precepto básico, un contrato básico, que se traiciona al lector, al oyente. No es que hay una parte de la información que se relativiza en aras de un razonamiento juzgado como trascendente. No, mintieron en forma directa. No había, mientras hablemos de profesionales del análisis, quien no supiera y asimilase que la ventaja kirchnerista en la provincia de Buenos Aires y su conurbano, proveedores de más de la mitad del padrón, junto con una capital en la que Cristina tenía ya un piso de tercio,
era indescontable y proyectiva de una victoria aplastante. Lo revelaban las propias encuestas de sus consultores amigos, que ellos mismos publicaban. Era tan brutalmente obvio como el voto cordobés de alta proporción cristinista que de la Sota intentó licuar en su patético discurso ganador con el argumento pistola del cordobesismo. Era tan escandalosa esa obviedad como el alto plafond kirchnerista que inclusive la pobre elección de Rossi garantizaba en Santa Fe, uno de los núcleos duros del agro, para no hablar de los anticipados y notables guarismos de María Eugenia Bielsa. ¿Qué cálculo tenían los pregoneros del hundimiento oficial? ¿Era posible que pifiaran tan bestialmente en su honestidad analítica? Aún sin contar tampoco que todo antecedente electoral desde marzo venía dando la victoria a los oficialismos. Lo advertían ellos. No hay que cansarse de subrayar. Tan oligoides resultaron como para perder de vista que Las Neves no había podido ganar ni por unos miles de votos en Chubut. Tanto no interpretaron Misiones, La Rioja, Neuquén, San Juan, acerca de un ánimo popular excedente de los localismos. De veras se creyeron que la explosividad de Jujuy con un gobernador kirchnerista pintado y el escándalo en derredor del hijo de puta de Jorlender y lo otrora agresivo de una ruralidad vividora de cambiar la 4x4 y comprarse inmuebles encarnarían una caída definitiva de los K. Vamos que nos conocemos todos. No hubo errores ni hubo excesos. Hubo unas operaciones de prensa vomitivas para intentar toser lo que conocían de sobra. Digamos que era aceptable dudar de cómo le saldría a Olivos haber corrido a la CGT del centro del escenario, por ejemplo. Fue una movida fuerte, pero hasta ahí. El resto fue falsear. Y eso, en esta actividad, no debería olvidarse. No es sentimiento de venganza. Es ganas de que, ya que tan cristalino quedó el carácter fanático de la prensa independiente, haya sanción popular más allá de las urnas. Un segundo elemento, que si es por quien les habla se ubicaría al tope de los mitos derrumbados o a derrumbar, es haber partido de facturarle deficiencias a la dirigencia opositora, como si la dirigencia opositora realmente hubiera querido ganar. Nunca quisieron ganar. Nunca. Nunca jamás. El hijo de Alfonsín, el padrino, el Alberto, de Narváez, todo lo que ellos representan, y dejemos para después a un par de paradigmas patológicos, solo procuraron el intento de dar testimonio gracias a lo que llamaríamos inercia de un proceso democrático. Ninguno, absolutamente ninguno, hasta el punto de que la única sobresaliencia previa de esta elección fue el milagro para Altamira, tenía más objetivo que parlotear lugares comunes, impedidos de traslucir vocación de poder. ¿Poder para qué? Para retroceder las iniciativas que el pueblo reconoce, poder para dar marcha atrás con las retenciones agropecuarias, con la reestatización del sistema jubilatorio, con la ley de medios, con la asignación universal por hijo, con el incremento del empleo estable. ¿Qué utopía era esa de quiero un país para todos? No pudieron inventar ni apenas un spot publicitario creativo en medio de los mayores espacios en radio y TV que hayan dispuesto nunca, y pretendían que la gente los estimara aptos para gobernar el país. Hay igualmente eso de que el viento de cola de la economía mundial y el precio de las materias primas internacionales y el tipo de cambio administrado y el carisma inmenso y de viudez de Cristina son la reproducción del noventismo menemista y en su momento inderrotable. Si así fuera, si pudiera dejarse de lado la solidez en que ancla un modelo y el otro,
si se apartara el avance de un bloque regional avisado de las derivaciones de una derecha absolutista, si el mundo no estuviera tomando nota de que podría ser mejor virar para acá, se dieron cuenta ahora. Después del domingo se dieron cuenta. No era que había un fin de ciclo inminente. Así le fue a Carrió, en torno de la que hace mucho tiempo, incluyendo a sus propagandistas mediáticos, se era consciente de su extravío mental. Todos sabían que está volcada. Todos sabían que su narcisismo autodestructivo encontraría de freno la prosecución de una pérdida de 3 millones de votos. Y todos sabían que mucho antes que política eso era show místico. Todos sabían, como todos sabían que Pino es un ególatra que seguía sus pasos. Todos sabían que estaban montándose en inventos. Todos ellos. Aunque sea podrían haberse dado cuenta de que el mejor para inventar algo era o es Wiener. Ni eso. Hasta acá la elementaridad de lo sucedido, pero hay más obviedades para este boletín. Una, el riesgo de creerse que ya está, que se terminó, que no hay más nada que hablar. La presidenta fue la más prudente, sabia en ese sentido, y estuvo bien en fugarse adelante. No me la creo, dijo, contrastando con una oposición a la que no le da ni para la grandeza de decirse que seguirá peleando. Vamos por el equilibrio en el Congreso, pasaron a decir sus referentes mediatizados. Ya abandonaron, con excepción oratoriamente del animal dualdista que pronostica un revival del 2001 que provocó él, entre otros. Pero debe reiterarse que no hay antecedentes de lo que quiere decir una elección primaria ganada por semejante paliza, aun cuando se juzgue que la mitad del electorado no votó al oficialismo. Esto último también admite alguna prevención, porque se saca la cuenta, está sacándose la cuenta, de que no votar por es inexorablemente igual a hacerlo en contra de. El 10% de Wiener es una masa profundamente adversa a los grandes trazos del kirchnerismo. A los votos en blanco, que son los históricos, 4,8, 5, 5,2%. A los votos en blanco, ¿qué hacen? Los trasladan en paquete a opciones antioficialistas. Los del milagro de Altamira, quitándoles el componente mediático romántico, el juguete de esta instancia. ¿Qué son? Voluntades de la revolución proletaria universal que podrían ser conquistados por Alfonsín o el Padrino. Es una curiosa forma de medir el 50% que no votó acá. Y por último, con la oposición autoasumida hacia octubre en una caída irreversible y ya dedicada al placer del Congreso y las concejalías, y salvo por algún efecto Atocha, que no está en cálculos de nadie, casi la única pregunta, a 2 meses vista, sería ¿qué actitud asumirán los grandes medios militantes de la furia antikirchnerista? Por el momento, se los nota más bien absortos. Las 2 respuestas probables, sin embargo, conducen a una lógica parecida. Si bajan el tono, a esta altura es difícil que se los crea auténticos. Y si no lo hacen, les irá peor todavía. Pero cuidado con descifrar eso como el símbolo de una decadencia insalvable. Las elecciones, cualesquiera, las elecciones son episodios. Lo que expresan las urnas es volátil. Nunca lo es, en cambio, la acción de quienes representan intereses de poder concentrados y brutales. Esos no descansan ni cambian.